porque la empresa de las hijas de Zapatero, What the Fab, ha contratado a un abogado del mismo despacho que defiende al expresidente Zapatero, Virginia. Sí, vamos a recapitular un poco este asunto. Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, fueron imputadas por el juez José Luis Calama el pasado jueves, atendiendo a lo que dictó la Fiscalía Anticorrupción. Ambas serán citadas como investigadas por los pagos que la empresa que administran recibió y que, como han dicho los informes policiales, no se corresponden con trabajos reales. Eso es, pero ahora la empresa de las hijas de Zapatero ha cambiado de abogado. El Juzgado Central de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Plus Ultra, ha comunicado que el nuevo letrado de What the Fab es Francisco Banqueri Moreno y es socio del mismo despacho en el que ejerce el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena. Hay que recordar que este fue en su día defensor de algunos exaltos cargos procesados en el caso de los ERE de Andalucía, entre ellos la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y la exministra de Fomento Magdalena Álvarez. Volviendo a las hijas del expresidente, que figuran como administradoras y propietarias de What the Fab, fueron citadas a declarar justo un día después de que su padre compareciera ante el juez. Zapatero intentó en todo momento desvincularlas del caso y aseguró que la agencia se dedicaba únicamente a maquetar los informes de consultoría que él elaboraba y a redactar planes de comunicación para empresas. La sede de What the Fab fue sometida a registro por la policía el 19 de mayo. La agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa se dedicaba a la creación de contenidos multimedia. De hecho, proporciona, tal y como aparece en su página web, soporte en vídeo a medios generalistas para redes sociales, eventos y funciones internas, incluido a este mismo periódico. Hay casos de corrupción que marcan una época. La sentencia del caso de los ERE de Andalucía supuso una condena histórica para el socialismo andaluz. Una condena política, porque después de aquello vino la derrota del PSOE tras décadas de gobierno en la comunidad y desde entonces ahí está Juanma Moreno, y sobre todo una condena judicial, con consecuencias personales muy directas sobre grandes figuras del partido. 2 expresidentes y 6 consejeros de la Junta fueron inhabilitados o enviados a prisión. No son nombres cualquiera. Manuel Chávez y Magdalena Álvarez, condenados, inhabilitados varios años por prevaricación. José Antonio Griñán, presidente después de Chávez, condenado junto a otros 9 altos cargos a penas de cárcel por malversación. De hecho, todos ingresaron en la cárcel, menos Griñán, que ha acreditado un cáncer que requiere tratamiento médico fuera de prisión. Según los tribunales, la Junta de Andalucía creó un mecanismo opaco, fraudulento, para repartir dinero público sin control. Ese sistema de ayudas estaba camuflado dentro de fondos destinados a paliar los efectos de despidos colectivos en empresas andaluzas. Por eso se conoce como el caso de los ERE. Un centenar de personas que no tenían derecho legal a esas ayudas, porque no eran trabajadores de las empresas que habían hecho un ERE, recibieron esas ayudas. La condena llegó en 2019. 5 años después, 2024, el Tribunal Constitucional acaba de tumbar la condena en el caso de Magdalena Álvarez por el delito de prevaricación. Magdalena Álvarez fue consejera de Economía de la Junta, fue también ministra de Fomento con Zapatero y fue también famosa por aquella frase de «antes partía que doblar». Y tengo la dignidad de una mujer malagueña, así que antes partía que doblar. Magdalena Álvarez acabó partida. Pero el Tribunal Constitucional acaba de anular esta semana su condena por prevaricación y además desacredita parte de la acusación. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? ¿Puede cuestionar esta decisión toda la columna vertebral del caso de los ERE? ¿Después de esta anulación pueden venir otras? Vamos a intentar responder. Alberto Pozas, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Alberto Pozas es mi compañero periodista del diario.es, especializado en tribunales. Alberto, vamos primero al origen, ¿no? Según la Audiencia de Sevilla, en primer lugar, y el Tribunal Supremo después, ¿de qué hablamos cuando hablamos del caso de los ERE de Andalucía? Bueno, lo que dice la justicia desde que arrancó el caso, además, es que en Andalucía, en los años 90, en la Junta de Andalucía de Chávez, se puso en marcha un sistema para dar ayudas sociolaborales tanto a empresas como a trabajadores y que se hizo un sistema para que esas ayudas llegaran al bolsillo de empresas y trabajadores lo más rápido posible. Tan rápido que se saltaban los controles y que se hizo de forma, en definitiva, ilegal, sin ejercer ningún tipo de control sobre ello y pasando incluso por encima de informes que alertaban de este tipo de ilegalidades. En un primer momento
tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo, pues dijeron que estas irregularidades empezaban en el primer papel y terminaban en la adjudicación del dinero. Empezaban cuando los viceconsejeros de la Junta de Andalucía se reunían para hacer los anteproyectos de presupuestos en la fase más primigenia de todo el proceso, y terminaba cuando el dinero entraba de forma efectiva en el bolsillo de algún trabajador o de alguna empresa que no se lo merecía. O sea que todos estos políticos de primer nivel condenados, Magdalena Álvarez incluida, fueron condenados porque la justicia cree que diseñaron el fraude, ¿no? Diseñaron la trama, no porque se diera la trama dentro de la Junta y ellos como responsables deban pagar. Eso es, tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron responsables pues a todos los altos cargos, o casi todos, que participaban en el proceso de principio a fin, tanto a directores generales como finalmente incluso pues a 2 presidentes de la Junta de Andalucía. Lo hicieron por 2 delitos. Por un lado, la prevaricación, que es la que ha acarreado condenas de inhabilitación. Prevaricación, en un primer momento, porque todo eran decisiones injustas, que es en lo que consiste este delito. Y luego también malversación, que es el delito que acarrea condenas de prisión, porque además coger dinero público y dedicarlo a otra cosa distinta de forma consciente también es un delito. Todos los condenados, en un primer momento, fueron condenados por un delito de prevaricación. Por ejemplo, el expresidente Chávez, también Magdalena Álvarez, la exministra y exconsejera, fue condenada a 9 años de inhabilitación por participar en todo ese proceso de elaboración de los presupuestos. Y luego, por la malversación, que es el delito que acarreaba condenas de cárcel, 10 de los condenados. Entre ellos, Griñán, exconsejeros como Viera, Carmen Martínez Aguayo, etc. En el caso de la malversación, por participar directamente, según la justicia, en la adjudicación de ese dinero, en coger ese dinero de la caja pública de la Junta de Andalucía y entregarlo a quien no se lo merecía. Siguiendo con el ejemplo de Magdalena Álvarez, Alberto, ¿se la condena por hacer qué exactamente? ¿Por hacer unos presupuestos en Andalucía de 30.000 millones de euros donde había una partida de ayudas fraudulenta? ¿O por ser ella responsable de diseñar como consejera de Economía esa partida de destino fraudulento? Bueno, según la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, que fueron los que juzgaron y sentenciaron el caso, Magdalena Álvarez, como consejera de la Junta, formaba parte de un grupo de altos cargos que participó en todo el proceso legislativo de elaborar los presupuestos de los que después salían las ayudas que se repartían de forma irregular. Hasta ahora, ¿qué había dicho la justicia? Los tribunales ordinarios, por la vía penal, pues decían que tanto Magdalena Álvarez como otros altos cargos, consejeros, presidentes de la Junta, directores generales, lo habían hecho de forma consciente, que todo el armazón legal lo habían montado de forma consciente para que no existieran controles, para que esas ayudas pudieran salir lo más rápido posible de las arcas públicas y llegaran al bolsillo de trabajadores y de empresas, se lo merecieran o no se lo merecieran, pero sin pasar muchos controles que sí tendrían que haber pasado. ¿Y qué dice ahora sobre eso el Tribunal Constitucional, el que tumba la sentencia? Pues que para empezar hay una parte de todo este proceso, una parte muy importante de todo este proceso que no se puede considerar un delito de prevaricación. La parte legislativa, que es la parte en la que una administración pública, en este caso hablamos de consejerías, hablamos de direcciones generales, todo ese trabajo no se puede considerar un delito de prevaricación porque es hacer o preparar unos presupuestos que luego aprueba el Parlamento. Eso no puede ser nunca un delito de prevaricación, dice el Tribunal Constitucional. ¿Considerarlo un delito de prevaricación? Pues según el Tribunal ataca la separación de poderes, porque es la justicia penal, en este caso, metiéndose en el trabajo político de consejeros y de directores generales de la Junta de Andalucía. Y luego también, por último, dice que eso no puede ser delito porque no es previsible para un alto cargo de la Junta de Andalucía, dice el Constitucional, que hacer su trabajo y poner en marcha normas que eran legales y que nadie impugnó y trabajar con ellas y en base a ellas, pues no es previsible que te vaya a poder caer una condena de inhabilitación o incluso de cárcel por prevaricación o malversación por ese asunto en concreto. Entonces, todo lo que tiene que ver con la fase previa a la adjudicación de las ayudas queda fuera del delito de prevaricación ante proyectos de presupuestos e incluso una buena parte de las modificaciones presupuestarias que se hicieron después de 2002. Esto afecta a una parte importante de lo que era el delito de prevaricación, que es el tronco del caso de los ERE. En todo caso, Alberto, el Constitucional no desmonta el caso de los ERE en Andalucía, en el sentido de que no desacredita que fraude hubo. Claro, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Magdalena Álvarez es muy importante y sí que rompe con una cosa que habían dicho tanto el Supremo como la Audiencia de Sevilla, ¿no? Que todo el proceso irregular de las ayudas era una cadena larga de eslabones que empezaba con el primer papel y que terminaba con la adjudicación de la ayuda, y con esto el Constitucional dice que no es así, pero lo que es el carácter fraudulento de muchas adjudicaciones sigue existiendo. Eso sí, cambia el paradigma porque cambia esa cadena
política, administrativa, delictiva, que según la justicia había cimentado todo el proceso. Un debate muy interesante que va a haber sobre la malversación, Juanlu, es de esos famosos 670 millones de euros que forman parte del fraude, que siempre se ha dicho que forman parte del fraude de los ERE, ¿cuántos de verdad se adjudicaron a gente que sí que se lo merecía y que sí que tendría derecho a ello y cuántos no? Y eso también va a ser un debate en los próximos recursos, ¿no? Si realmente la malversación se puede hacer por acción o por omisión, y si esos 670 millones fueron todos malversados o no, o si hay que hilar un poquito más fino. Hablas de que se puede romper la cadena política de este caso. Esto significa que puede cambiar el futuro judicial de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán. Bueno, el Constitucional va a estudiar caso por caso, porque es verdad que cada caso de cada alto cargo es un poquito distinto del de al lado, pero si nos ceñimos a lo que se ha dicho en el proceso y lo que ha dicho la Fiscalía, esta sentencia puede afectar incluso a otros 7 altos cargos condenados por prevaricación en circunstancias similares a Magdalena Álvarez, y entre ellos están los expresidentes Chaves y Griñán. En paralelo a todo esto, el entorno político y personal de José Antonio Griñán ha pedido el indulto para el expresidente. Sería un indulto incomodísimo para Pedro Sánchez, que es el único que puede firmarlo, porque además Pedro Sánchez llegó al PSOE rompiendo un poco con ese pasado, ¿no?, encarnado en la candidatura de Susana Díaz. Pero claro, a la vez hay presión interna, incluso periodística. No sé si el gobierno, Alberto, puede estar contemporizando, ¿no?, a ver si el Constitucional le salva de tener que tomar una decisión que obviamente tendría desgaste en la opinión pública. Bueno, lo último que sabemos es que se está tramitando ante el Ministerio de Justicia. Hace no mucho que llegó la petición como tal al Ministerio, y lo último que sabemos es que la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que impulsó la acusación en todo este proceso por la vía penal, se ha opuesto a que sea indultado. La última palabra en cualquier caso la tiene al final el gobierno. ¿Se están poniendo de perfil para esperar a ver qué dice el Constitucional? No lo sabemos ni lo vamos a saber, porque si es así no lo van a reconocer. Desde luego, ahora, el indulto que se ha pedido para Griñán, y no sé si hay otros que también lo hayan pedido, viene apoyado por el voto particular de 2 magistradas del Supremo que cuestionan la condena por malversación, por el dictamen de la Fiscalía del Constitucional que cuestiona parte de su condena por el otro delito, por prevaricación, y a la espera de lo que diga el Constitucional, porque hay parte de los argumentos de la sentencia de Magdalena Álvarez que se le pueden aplicar. Para una parte del Partido Socialista, este indulto es además legítimo porque nace de una sobreactuación judicial, eso dicen ellos, ¿no? En los orígenes del caso, de algunas decisiones que ahora se cuestionan, está una jueza que acaparó muchísimo protagonismo en aquellos años, Mercedes Alaya, y en el PSOE andaluz siempre se han quejado de que la actuación de esta jueza, en este caso, constituía un ataque judicial con intención política, un puro lawfare, ¿no? Bueno, entonces no se utilizaba esa palabra, pero el patrón sería el mismo. Le he pedido a mi compañero del diario.es en Andalucía, Javier Ramajo, que nos resuma por qué. Hola, Juanlu. Bueno, la verdad es que el caso de los ERE, las distintas decisiones que se fueron tomando, sobre todo al principio de la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, coincidió con algunas fechas políticas y electorales importantes. Quizá lo más sonado fue el auto en el que la jueza pidió la imputación de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el 10 de septiembre de 2013, coincidiendo justo a la misma hora con la toma de posesión del nuevo gobierno de Susana Díaz, entonces lideresa del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía. Hubo algunas otras coincidencias anteriores a esa fecha de 2013. Nosotros llegamos a recopilar hasta 13 actuaciones, autos, escritos o tomas de declaración que se conocieron durante las campañas electorales. Hablamos de las municipales del 2011, de las generales del 2011 y de las autonómicas andaluzas de 2012. Por ejemplo, la primera declaración judicial del entonces único exconsejero imputado, Antonio Fernández, coincidió otra vez con la toma de posesión del presidente Griñán en el Parlamento de Andalucía el 19 de abril de 2012. Antonio Fernández ingresaría a la cárcel 5 días más tarde. Alberto Pozas, termino contigo. Más allá de si esto tuvo algo de lawfare o no, ya hemos dicho que el fraude existió y está probado que el principal corrupto de la trama, que no era consejero, era un director de empleo, Javier Guerrero, se quedó con dinero de lo que él llamaba el fondo de reptiles, para su familia, para él, para cocaína. Pero más allá de eso, hay un debate de fondo, Alberto, que también hemos tenido con otros casos de corrupción en España, ¿no? ¿Hasta qué punto los altos responsables políticos son culpables o deben ser culpables judicialmente de lo que suceda en la ejecución o en la corrupción que ocurra bajo su mando, ¿no? Si no hay pruebas de que ellos dieran órdenes directas. Hay diferentes criterios.
A ver, esto el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, lo ha dicho 100.000 veces o 200.000 veces, que es que porque alguien sea el máximo responsable de una administración pública, un ministro en un ministerio, por ejemplo, no significa que se le pueda hacer penalmente responsable, que se le pueda condenar por cada irregularidad que pasa en ese departamento. Hay que probar que ese alto cargo, ese ministro, ese director general tenía conocimiento de la ilegalidad e incluso, depende del tipo de delito, que la promovió o que no hizo nada por evitarla. En el caso de los ERE de Andalucía, hasta ahora los tribunales han dicho no solamente que no se vigilara lo suficiente o que altos cargos de la Junta de Andalucía hicieran un poco la vista gorda o no hicieran por preocuparse por qué pasaba con esos millones de euros que salían de forma descontrolada de las arcas públicas de Andalucía. Lo que dicen es que armaron todo el sistema de forma consciente para que esto fuera así. Luego es discutible porque, como hemos visto, el Constitucional dice que muchas cosas de esas no son delito, pero lo que ha dicho hasta ahora la justicia es que todo ese sistema se montó de principio a fin de forma consciente, no tanto por no mirar, por no vigilar o por no querer hacerlo. ¿Qué pasa en otros delitos? Porque, claro, todos tenemos en la cabeza el expediente X de Esperanza Aguirre, ¿no? Que ha pasado por el banquillo de la Audiencia Nacional prácticamente todas sus manos derechas desde los años 90 hasta la actualidad. Muchos han sido condenados, otros están pendientes de juicio y ella, pues por ahora, ha ido como testigo y la única vez que se le ha imputado ha sido por llevarse por delante una moto de la policía municipal. Claro, en ese caso son delitos en los que, como te decía, el Supremo dice que no porque pase en tu departamento, por ser el máximo responsable, se te tiene que condenar, y esa es un poco la doctrina que se ha aplicado a Esperanza Aguirre, ¿no? Que cómo iba ella a saber lo que pasaba en el despacho de al lado. Es discutible, es muy discutible, pero por ahora lo que se ha hecho ha sido eso. En el caso de los ERE se ha entendido que sí que había una intención por parte de todos los condenados de hacerlo así. Vamos a ver si ese razonamiento sobrevive a todas las deliberaciones del Constitucional.